Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. ¿Qué es lo que dice el diccionario? ¿Qué menciona la tradición? Todo con respecto a esta palabra, fantasma. Esta palabra que tanto nos inquieta y nos pone a sobresalto. Inclusive ya en el siglo XXI, el arquetipo del fantasma, el subconsciente, al solo hecho de nombrarlo, pone la piel de gallina, todavía aún en esta época. Pero estoy más que seguro que va a ser un poco difícil de imaginarlo o poner una definición sobre el papel. Por ejemplo, Erling, ¿qué sería para ti un fantasma? Un fantasma, una energía en primer lugar, un ser o un ente que ya no se encuentra entre nosotros y quién sabe, se trata de manifestar por su muerte. Muchas veces nos ponemos a pensar qué hay más allá de la muerte y qué hacen esas almas que no reencarnan. Bueno, como yo pienso en la reencarnación, ¿qué pasa con esas almas que no reencarnan? ¿Tendrán poderes acaso esos seres? Por ejemplo, muchas veces se nos presentan en los sueños o casos donde ayudan a resolver sus muertes o predicen cosas. Exacto, y acabas de dar de pie a algo muy importante. Y es que básicamente estos fantasmas, como Erling venía diciendo ya con teorías que la misma ciencia o pseudociencia nos ayudaban a comprender. Pero ¿qué pasaba en el medievo? ¿Qué es un fantasma o qué era un fantasma para ellos? Una palabra que viene del griego pantasma, que quiere decir visión quimérica, como la que ofrece ciertas visiones o sueños, como la que venías diciendo, Erling, y vienen acompañados generalmente con fiebre. Es una imagen de la persona ya fallecida que se le aparece generalmente a los vivos, obviamente, para darles una misión que ellos no pudieron concretar en vida. En muchas ocasiones estas apariciones eran para los familiares queridos o también para los mejores amigos del difunto. Según la Real Academia de la Lengua Española, es un espantajo o persona que sale por la noche para asustar a la gente. Básicamente, eso sería la definición más cercana de lo que tenemos un fantasma. Una definición, por así decirlo, sobre el papel. Pero más allá hay otras definiciones. Una de ellas es la del cine y no hay que hacer, o bueno, hay que hacerla valer. Pues gracias al cine, que es el gran causante de que los simples mortales que viven en un mundo tan convulso y que muchas veces no tenemos tiempo para andar creyendo en este tipo de cosas, nos enseña cómo es un fantasma, el miedo que inspira y las leyendas que hay detrás de ellas y en cada una de ellos, de estos fantasmas. Las antiguas culturas ya comenzaban a hablar de ellos. Las más antiguas culturas ya hablaban de ellos. Les dedicaban templos, extrañas ceremonias e incluso áreas prohibidas para el resto de los mortales. Eidolon, Frabasi, Electa, nombres diversos para denominar un fenómeno que hoy conocemos como fantasmas. El romanticismo en el siglo XIX los dotó de una serie de características tenebrosas relacionadas siempre con la oscuridad, los camposantos y los recintos donde habían ocurrido crímenes y hechos luctuosos. Esa es la imagen que todavía tenemos grabada en el subconsciente. Pero, ¿se corresponde con la realidad? Pues sí, que las apariciones de seres se nombran ya desde los pasajes mitológicos, se los denominaban de las más diversas maneras según fuera la civilización en la que se producían estas apariciones. Para unos eran gnomos, para otros dimus, lamias o kobol. Ya en nuestra era y con la implantación del cristianismo se comenzó a hablar de ánimas o espíritus errantes que vagaban por lugares que en vida habían habitado para purgar sus penas.
El primer caso del que se tiene conocimiento es el que narra el historiador Plinio el Joven y que tuvo lugar en el siglo I en la vivienda de un filósofo, Atenedoro, que éste poseía en Roma. Allí comenzaron a producirse fenómenos poltergeist y una aparición espectral. Señaló un lugar en concreto. Se excavó y hallaron los restos óseos de un hombre. Posteriormente, en el año 355, en una casa de la población alemana de Wiggen-Rhein, también se pudieron contemplar almas errantes que producían estridentes ruidos e incluso arrojaban piedras sobre las camas de los inquilinos de la vivienda. En siglos posteriores hay innumerables casos de fantasmogénesis, pero uno de los primeros en los que hace una investigación es el del comerciante francés Guy de Tormo. Este hombre vivía en Alaís, al sur de Francia, y un día de diciembre de 1323 le hallaron muerto por causas desconocidas. Días después de su fallecimiento, su viuda aseguró que por las noches oía la voz del difunto llamándola. El hecho tuvo tanto eco que llegó a oídos del Papa Juan XXIII, que se encontraba en su residencia de Aviñón, a pocos kilómetros del pueblecito donde había vivido Guy. El caso es que el Papa le impresionó tanto la historia que decidió enviar a Jean Gobi, prior de la abadía benedictina de Alaís, a que investigara el asunto. Jean, junto con algunos religiosos más, acudió a la vivienda de Tormo y una vez allí ordenó a la viuda que le indicara el lugar donde oía las extrañas voces. La mujer les acompañó hasta su dormitorio y una vez allí, los sacerdotes comenzaron a recitar el oficio de difuntos. A los pocos minutos, todos pudieron escuchar un sonido parecido al rasgar de un periódico en el aire. Gobi preguntó en voz alta si era el fantasma de Guy de Torm, y al instante una estremecedora voz contestó: «Sí, soy él». Continuó hablando con los allí presentes y les aseguró que había sido condenado a vagar por aquella casa debido a las fechorías que había cometido en vida. Además, para que vieran que no se trataba de un fraude, les reveló algo que solo conocía el sacerdote Jean Gobi. Llevaba la Eucaristía escondida bajo su hábito. Almas errantes, voces del más allá, que las vamos a tener. Al inicio del audio se manifestaba una de las leyendas, cuentos o escritos más antiguos de fantasmas. Se aventaba el nombre en concreto, Atenedoro. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su historia? Considerando como el primer testimonio escrito sobre la existencia de fantasmas de la historia, el relato de Plinio el Joven ofrece la precisa y aterradora descripción sobre un supuesto suceso paranormal aquecido en una casa de Atenas, asediada por la presencia de un fantasma. Esta descripción sobre la aparición fantasmal en la llamada Casa Encantada de Atenas, recogida en la carta número 27 del libro séptimo de Epístolas, concretamente en el versículo 5 al 11, destinada a la carta a Lucio Licino Sura, amigo personal del emperador Trajano. Este era un cónsul 3 veces ya y originario de Terraco, Tarragona. Dicho documento narra una serie de extraños sucesos cuyos elementos son los siguientes, y los vamos a repetir y se van a dar cuenta que se repiten muchas historias. Una casa grande, espaciosa, vacía y abandonada. Los anteriores propietarios huyeron presas del pánico, del terror, al presenciar obviamente el deambular de un supuesto espectro que se aparecía. La imagen del fantasma tenía la apariencia de un anciano flaco y desdichado, con barba larga y cabello erizado, vestidos de ropas andrajosas y llevando un caminar lento y perezoso. Debido a ello, llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que agitaba y sacudía, delantando su presencia a lo lejos. Y por ahí podemos ya más o menos aventurar a decir que gracias a esta historia, la historia de Atenedoro, el resto de fantasmas de la historia pudo haber tenido estos grilletes. Pero aquellos días el filósofo Atenedoro llegó a la ciudad de Atenas, obviamente, iba buscando casa por Atenas, viendo que la casa se estaba deshabitada, se decide alquilar a un precio obviamente muy barato y se interesa por ella. Tras preguntar los motivos de por qué el precio era tan bajo, era tan cómodo, Atenedoro recibió la respuesta de que, bueno, básicamente ahí había un anciano en pena, lo que llamaban. La historia en sí se divide en dos partes. El atardecer de Domus, en la que el filósofo ordena que se le prepare una cama en la parte delantera de la casa,
Pide unas tablillas, un estilo, una lámpara y manda a todos los suyos al interior de la casa. La velada donde el incrédulo Atenedoro concentra su espíritu, sus ojos y sus manos en escribir para tratar de mantener la mente ocupada ante los posibles ruidos que comenzaban a estremecer la casa. De repente empieza a escuchar en el serpenteante sonido de las cadenas y el filósofo, lejos de inmutarse, sigue con su tarea. El ruido va incrementando hasta que finalmente el filósofo levanta la vista y encuentra la presencia fantasmal prácticamente delante suya, coincidiendo con la descripción dada. La figura infernal le hace una señal como llamándole, pero Atenedoro, en alarde de su sangre fría, vuelve a trabajar en las tablillas. Por la presencia de nuevo, atrae su atención agitando las cadenas. Finalmente Atenedoro se arma de valor y se levanta, coge una lámpara y se va tras aquel fantasma, quien se dirige al patio de la casa. De pronto el fantasma se desvanece, se esfuma. Para dejar marcado, Atenedoro deja marcado en el lugar de la desaparición con unas pequeñas ramas. Al día siguiente decide ir al ayuntamiento, lo que básicamente se conocía como ayuntamiento, y le dice que por favor excaven donde había dejado esas marcas con esas ramas. ¿Cuál sería la sorpresa al encontrar un esqueleto con grilletes, con cadenas y con las astillas de los huesos atravesándola? Y como habíamos dicho al inicio, estas apariciones fantasmales generalmente se les da a las personas para terminar una misión que los vivos no pudieron terminar. La conclusión de esta historia es simple, muy acorde con esta visión de la muerte en el mundo romano. El fantasma advirtió a Atenedoro que lo único que quería es que se le diera una sepultura digna tras estos hechos, y así lo hizo. Y desde entonces la casa dejó de tener esa presencia fantasmagórica. Todo esto, estas historias plasmadas desde la antigüedad, nos lleva a un diario escrito por un pastor metodista, John Foxe, sobre algunos sucesos que le estaban ocurriendo básicamente a sus hijas y a la casa. Margareta y Catherine se han trasladado a nuestra habitación por miedo a los golpes. Llevan ya 5 días produciéndose y cada vez con más fuerza. Hasta mi amada esposa, ayer, junto a la escalera, escuchó lo que parecían cadenas arrastrándose y la agónica respiración de un hombre subiendo tras ella. No hemos querido contarlo a nuestras hijas, pero hoy, sin embargo, ha ocurrido algo que afianza mi fe definitiva en dejar este lugar para siempre. Hemos sido despertados por los golpeteos sobre el muro, claros y secos. Mi hija menor, Catherine, se ha levantado de la alcoba y ha caminado entre la oscuridad. Por unos instantes le ha cambiado el gesto. Ha golpeado con los nudillos en la pared 4 veces. Yo he cogido mi escopeta que desde hace tiempo mantengo en el jergón. Han transcurrido apenas unos segundos y 4 manotazos horribles se han estampado contra el muro, uno tras otro, con gran violencia y como queriendo indicarnos algo. Mi mujer ya no puede más y mis pequeñas han empezado a gritar diciendo que ya estaba aquí otra vez el señor Pezuñas. Que Dios se apiade de nuestras almas. Bien, el siguiente caso es el caso por excelencia, el que da inicio al espiritismo. Estamos hablando, creo que hemos escuchado acerca de las hermanas Fox, o la familia Fox, que fue la gran afectada. Lo que pasaba con las hermanas Fox o la familia Fox y supuestamente una entidad que las pequeñas niñas llamaban el señor Pezuñas, entidad que ejercía golpes en toda la propiedad de la familia Fox a cada pregunta que las pequeñas hermanas Fox hacían. La supuesta entidad les respondía con golpes en las paredes, en los techos, inclusive en el piso. Todo esto causa un miedo social en la pequeña localidad de Hatfield, en la villa de Rochester. Esto fue un 2 de diciembre de 1847. Este caso, llega a ser particular porque fue uno de los más sonados mediáticamente hablando. Tanto que no solamente los periodistas se acercaban a ver lo que pasaba, sino que también además autoridades de la iglesia, investigadores, por su parte las autoridades, lejos de desacreditar el hecho, pedían ayuda para saber qué es lo que estaba pasando en la humilde morada.
Los protagonistas de la historia, Margaret y Catherine, las dos pequeñas hijas, empezaron una conversación a tipo de telégrafo con esta entidad, el señor Pezuñas. Lo que nadie sabía, ni siquiera las niñas, era qué se iba a encontrar años después, casi 50 años después, en su casa, en la localidad de Huxville, Rochester. A poco más de medio metro, los obreros que cavaban en la vieja casa han encontrado una tabla enterrada entre carbón y cal. Fragmentos de cabellos y de huesos que se cree forman parte de un esqueleto humano. Por la tarde se ha caído parte del muro y un trabajador ha logrado desenterrar un espantoso esqueleto humano casi completo. El hallazgo nos conduce a la teoría de que el asesino sí lo hubo. Primero sepultó el cuerpo en el subsuelo de la casa y luego, temiendo ser descubierto, lo sacó y lo emparedó entre dos muros. Exactamente, 50 años después de que las hermanas Fox comenzaran con este fenómeno paranormal, que era básicamente hacer una pregunta y que cierta entidad llamada el señor Pezuñas les respondiera con golpes. Se encuentra un cadáver, se encuentra básicamente una víctima. Lo único que se sabe es que se llamaba Charles Bryan Rosman. Es el nombre de aquella víctima. Se suponía que era un buhonero, un mercachifle de aquella época, que sabe Dios cómo fue a parar ese sótano de la entonces propiedad de los Fox. ¿Habría sido la entidad este hombre que las hermanas Fox denominaban el señor Pezuñas? El tiempo no dio respuesta, pues mientras las hermanas Fox comenzaron a crecer y ganar gran popularidad, inesperadamente estas hermanas ya adultas manifestaron que todo era un truco elaborado por ellas mismas, con cuerdas y pequeñas manzanas. Se decía que estas hermanas, cuando eran niñas, la casa ya era tan vieja que entre tablones y tablones podían deslizar a pequeñas pitas y eran amarradas a ciertas manzanas, y cuando hacían una pregunta en presencia de sus padres o otras personas que iban a visitarlas para ver a qué se debía este fenómeno paranormal, las hermanas Fox jalaban con sus dedos esas pitas y hacían que las manzanas sonaran contra los tablones. Inclusive hubo quien decía que las hermanas Fox habían desarrollado el talento de chasquear, pero con los dedos de los pies, cosa que se ha demostrado que no es muy, físicamente habitual. Posible, claro, no es muy habitual, ¿no? En fin, estas hermanas y adultas manifestaron que todo era un truco elaborado por ellas mismas, con cuerdas y pequeñas manzanas, como venía diciendo. Algunos dicen que la iglesia protestante las obligó a decir que todo era un fraudulento, pero muchos investigadores no estaban de acuerdo con esto. ¿Por qué esperar tantos años para decirlo, si al final y al cabo no lograron ninguna fortuna con esto? Al final estas protagonistas murieron en la más infame pobreza. Como venía diciendo, no ganaron nada. ¿Para qué desmentir o para qué decir que todo fue una simple burla? Tal vez por fama, quién sabe. Pero la fama al final nunca la tuvieron. Al parecer, Erling, fue que la misma iglesia las obligó a decir todo esto. Pero la historia ya tiene el marco principal y lo vamos a ir viendo. Una casa, un asesinato y obviamente sumado todo esto te da una actividad paranormal. Era el lugar perfecto para ¿sí? eso. Y lo vamos a ver que esto se va a repetir en todos los casos que vamos a tocar. Básicamente lo que se encuentra en la mayoría de casos y casas paranormales. Además, pienso también que pudieron haber salido a decir que todo era una vil mentira por la presión de la iglesia. Sea como sea, a raíz de esto nace un sinfín de sociedades para la investigación de este tipo de fenómenos y obviamente algunos con la seriedad suficiente por el nivel científico de sus integrantes. Uno de ellos es la Sociedad Psíquica de Londres. Se han recogido las leyes por las que se regían sus investigaciones. Se han recogido documentos antiguos que decían tratar o trataban de imponer la correcta forma de indagación de este tema siempre tan controversial. Primero, examen de la naturaleza y extensión de cualquier influencia que una mente pueda ejercer sobre otra, independientemente de lo desconocida que sea la forma de percepción. Segundo, estudio del hipnotismo y de las llamadas formas de trance sonámbulo, con la consecuente insensibilidad al dolor, la clarividencia y los fenómenos correlativos.
Tercero, revisión de las investigaciones de Reichenbach sobre ciertos sujetos llamados sensitivos, examinando si tales individuos poseen algún poder de percepción, como consecuencia de una sensibilidad extraordinaria de los órganos sensores que nosotros conocemos. Cuarto, indagación cuidadosa de cualquier narración, fundada sobre testimonios sólidos de apariciones en el momento de la muerte o en otras circunstancias y de sucesos en casas que se dicen infestadas por espíritus. Quinto, indagación sobre los fenómenos físicos, llamados comúnmente espiritistas, tratando de descubrir sus causas y sus leyes. Y sexto, recopilación y comprobación de materiales relativos a la historia de dichos sujetos. Bien, nos estamos dando cuenta que la Sociedad Psíquica de Londres seguía ciertos parámetros que no los tomamos en la actualidad, como dicen algunos ser o que aparecen en la televisión, ¿no? Esos cazafantasmas, sino que la Sociedad Psíquica de Londres desde hace mucho tiempo, estamos hablando casi un siglo atrás, ya nos daba o tomaban en cuenta las leyes que son sumamente científicas. No estamos hablando simplemente de ir. Lo que sorprende un siglo antes es que daban 11 pasos a seguir, 11 pasos científicos comprobados. Y la siguiente historia no queda exento de estos pasos. Nos tenemos que ir hasta Inglaterra. ¿Y quién no ha escuchado acerca de la rectoría Bromley? Nos podemos pasar la noche sin hablar de este fenómeno de la factoría Bromley, que está supuestamente plasmada hasta la actualidad la mayor cantidad de fenómenos paranormales del mundo. Estamos hablando de esta factoría, de esta casa, de esta mansión, alguna vez convento, la llaman el lugar más embrujado del mundo. Y lo que pasa ahí hace merecedor a su apodo. Nadie se atreve a negar los extraños sucesos o hechos que comenzaron a suceder desde 1863. Pasos inexplicables en el interior de la casa, apariciones fantasmales, objetos que desaparecían caídos y envolvidos en pan al día siguiente, sí, objetos que se caían y al día siguiente se manifestaban envueltos en pan. Inclusive se decía de apariciones de monjas o carruajes con sus cocheros sin cabeza. Esto es lo que se aparecía en la factoría Bromley. Es el caso del lugar encantado y con fantasmogénesis más conocido de la historia, tanto por la magnitud de los fenómenos que allí se produjeron como por la cantidad de ellos. El primero en hacerse eco de los fenómenos que allí se estaban produciendo fue el periódico Daily Mirror. En su edición del 10 de julio de 1929 publicaba una breve información en la que se aseguraba que varios testigos habían presenciado figuras fantasmales de cocheros decapitados, una monja o una carroza tirada por caballos que aparecía y desaparecía misteriosamente. Días más tarde ya eran numerosos los curiosos que se reunían en torno a ese edificio de 2 plantas de estilo victoriano y los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. Muchos vecinos aseguraban que allí había existido un monasterio y que en el siglo XIII un monje y una joven novicia habían sido asesinados en el lugar tras tratar de fugarse para dar rienda suelta al amor que surgió entre ellos. Según se afirmaba, el religioso había sido ahorcado y la chica fue emparedada viva en el edificio. Después, corría la leyenda de que por el lugar se podía ver vagar a una figura fantasmal vestida con hábito. Bien, lo decía, factores en común. Estamos hablando de crímenes, en este caso un crimen pasional, que generalmente son los que causan más estribos. Es decir, estamos hablando de los crímenes pasionales, que son los cuales mueren con tanto dolor. Tanto sentir, exactamente, con tanto sentir, que de alguna u otra forma queda una gran energía, como lo venías diciendo, Erling. Rápidamente me hizo acordar a un caso acá en Cajamarca sobre la iglesia donde se tira un cura y su sangre se queda ahí, no se borra. Exactamente, me hizo acordar el dolor logra tal energía que hace que aún se queden en ese lugar, aún permanezcan ahí. Claro, básicamente es por eso la terminología que se dice penar, está en pena, está en deuda. Estamos hablando de la factoría Bromley, la casa más encantada de Inglaterra y por qué no decirlo del mundo. Esto obviamente ya en ruinas, de ladrillo rojo, de casi 30 habitaciones de estilo victoriano. Espectros de monjas, cocheros decapitados y objetos que se mueven de la nada. Esto no ha cesado hasta la actualidad.
una y otra vez, más con el caso de las hermanas Fox. Como dije, tenemos los factores de un crimen, una casa, como resultado, actividad paranormal sumamente fuerte. Lo que sucede en Brolly, según Harley Price, es un famoso investigador de la época perteneciente, y vamos, por eso les decía, estos investigadores de la Sociedad Psíquica de Londres tenían unos pasos tan científicos para seguir, y que era perteneciente a Harley Price. Es que cuando logra hacer la Ouija en la factoría Brolly, estamos hablando de una época de inicios del siglo XX, donde se enfrentaba, o había una lucha entre la ciencia y el espiritismo. Pero cuando Harley Price logra hacer esta sesión de espiritismo, surge una leyenda, la cual se torna cada vez más real. Esta dice que en el siglo XVIII había un convento y una serie de extraños crímenes. Lo que sucede a partir de ahí es terrorífico, es digno de novela. El sacerdote Eric Smith decide un año después abandonar ese lugar, no puede soportar los fenómenos que está viviendo, y ocupa la abadía de Borley Lionel Foster y Marianne, su mujer. Ellos solamente pudieron estar un año. Los fenómenos llegaron a ser de tal virulencia que incluso aparecían pintadas en las paredes, algo espectacular y que yo creo que jamás ha aparecido. Con mensajes terribles, ¿no? Que decían: no puedo entender, dime más, por favor ayuda a Marianne. La situación fue tan descabellada que, bueno, Marianne, presa ya del desequilibrio, decidió junto a su marido, al sacerdote, abandonar el lugar, y ese fue el momento en el que se produce algo que jamás se ha vuelto a repetir, que es que Harry Price pone ese anuncio en el Times, concretamente el 19 de mayo de 1937, reclutando a gente curiosa, intrépida, 48 personas en total, que durante un año y medio constataron y vivieron lo imposible entre esos muros. Llegaron a ver desplazamiento de objetos, golpes de origen desconocido, en algún caso sombras, pero quizás lo más espectacular vino cuando la casa fue pasto de las llamas. Parece como si hubiese sido una profecía. Una de las pintadas que aparecía en una de las paredes afirmaba que esa casa iba a ser pasto de las llamas. Efectivamente, la casa, cuando era habitada por el capitán Gregson en 1939, se quemó, quizás porque una lamparilla se cayó. Bueno, y cuando estaban reformando todos los cimientos, diferentes periodistas que acudieron a cubrir pues todas las obras de derribo, concretamente el periódico Life, fotografiaron objetos moviéndose, pero jamás una sombra. Uno de los últimos acontecimientos que marcaron a la factoría Borley fue en el año 2002. ¿Qué les parece si les contara que en ese año, mientras estaba haciendo un documental, una extraña lluvia de piedras, sí, no acompañada de agua o gotas como estamos acostumbrados, sino básicamente de piedras que rodeaba aquella factoría, comenzó en plena el rodaje de ese documental? Las imágenes las pueden encontrar en internet fácilmente. Se ha tratado de desmentir para ver qué fue lo que causó esa lluvia de piedras. Malogró un sinfín de equipos audiovisuales. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha podido ver o constatar qué es lo que pasó con esa lluvia de piedras. Y es algo que generalmente se repite. Siempre me han contado historias de fantasmas o casas en donde penan, que están caminando, y ojo que esto es básicamente, me han contado de las casas que se encuentran en el centro y comenzaban a caminar por ciertos lugares o los patios, y me decían: Alejandro, me comenzaban a tirar piedras. Estamos hablando que en la factoría Borley, lluvia de piedras, año 2002. Hay un cuento también, porque no solamente en muchos casos la realidad supera la ficción, sin embargo hay ficciones, hay cuentos realmente escalofriantes. Y qué mejor ejemplo de los narrados que por parte de una pluma exquisita. Vamos a ir viendo algunos autores, pero ahora me quiero enfocar en uno en particular, al gran Gustavo Adolfo Bécquer, y una de sus obras que personalmente a mí me encandiló. Y en 1861 nace el cuento El Monte de las Ánimas, cuento que narra encuentros, valga la redundancia, de un valiente señor de la nobleza con espíritus que habitaban un monte, el Monte Soria. Según escritos malditos, todo esto para impresionar a una joven doncella. La historia y el desenlace a continuación.
La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a la mente esa tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla reinos? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia. Ese monte, que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los monjes guerreros. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria, le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente mientras el viento azotaba los emplomados vidrios del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia.
De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. ¿Lo quieres? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? En el Monte de las Ánimas. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces en la ciudad, en toda Castilla. Me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino del lobo. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme dijo: Adiós, Beatriz. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso! Cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana y entreabrió los ojos. Creía haber oído a un par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. Será el viento. Solo eso, el viento. Poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota en la oscuridad. Inmóvil, temblorosa, Beatriz adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos y de pronto nada. Silencio.
Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Bah, ¿acaso soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano, había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora y, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz clara y blanca del día? Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus miedos pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del caballero Alonso, que había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, encontraron a Beatriz inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador, que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, aseguraba que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Conspiraciones, ufología, sucesos extraños, la puerta del misterio, abriendo paso a lo desconocido. Bien amigos, y vamos con la última parte de La Puerta del Misterio. Veníamos escuchando al gran Gustavo Adolfo Bécquer y su cuento El Monte de las Ánimas. Sin embargo, Perú no es ajeno a este tipo de leyendas. Las tenemos desde el gran Ricardo Palma hasta el doctor Iberico Masmás, acá en Cajamarca obviamente. Sin embargo, nos hemos visto tentados por una historia que hacía eco ya en los años 90. El autor anónimo. Quizá una simple historia para que los niños de la época se comportasen. Sin embargo, es sumamente acogedora. Estoy seguro que la gran mayoría ha escuchado acerca del cuento María Marimacha. Más allá, aquellas personas, aquellos oyentes
que ya pasan los 25 años. Se trataba de una niña, una chica, María, que por su condición básicamente se comportaba como hombre, jugaba con los chicos de aquella... De aquel entonces. Claro, de aquel entonces, ¿no? Como un niño más, se le apodaba María Marimacha. La historia, la siguiente. María era una niña muy peculiar. A ella le encantaba jugar con los niños de su barrio. Y era muy hábil jugando a las canicas, ya que siempre ganaba. Debido a esto y a su comportamiento varonil, se ganó el apodo de María Marimacha. Un día, mientras María Marimacha jugaba con sus amiguitos, su mamá salió a buscarla para mandarla a comprar algunas cosas. Ese día comerían unos ricos anticuchos de corazón de res. Su mamá le dio 20 soles y una lista pequeña para que María no se olvidara de lo que tenía que comprar, ya que era algo distraída. Antes de irse, su mamá le pidió a la niña que no se tardara. La lista contenía 3 ingredientes. Su mamá solo necesitaba un corazón de res, una botella de aceite y ají, que es un sazonador para realzar el sabor de las comidas. María fue corriendo a la carnicería más cercana, pero para su mala suerte, esta se encontraba cerrada. Caminando en busca de otra carnicería para comprar el corazón de res, se encontró con 2 amiguitos, quienes estaban jugando canicas, y ellos la retaron a jugar. María Marimacha aceptó sin dudar, e incluso aceptó una apuesta, 20 soles cada uno. El ganador se llevaría todo. Muy confiada, apostó el dinero que le había dado su madre. Ella estaba segurísima que ganaría, pero la suerte le jugó una mala pasada. Los niños le ganaron, y María se quedó sin dinero para comprar lo que su mamá le había pedido. Ella no sabía qué hacer. No podía volver a su casa sin los ingredientes. Comenzó a caminar y se encontró una botella de aceite vacía en el piso. La levantó, mirando a todos lados para asegurarse que nadie la estaba mirando. Orinó dentro del recipiente. Ya tenía el aceite, pensó. Ahora solo faltaba el ají y el corazón de res. Caminando encontró un ladrillo rojo. Exactamente tenía el mismo color que el del sazonador. Entonces se puso a rasparlo, a tallarlo contra el suelo, hasta juntar un poco y echarlo en una bolsita. Y aquí, amigos, es donde empieza lo horrendo de esta historia. Recordó que no hace mucho uno de sus tíos había fallecido y lo habían enterrado en el panteón del pueblo, el cual no estaba muy lejos de donde ella se encontraba. Su única opción era ir allá, desenterrar el cuerpo de su tío y con un cuchillo robarle el corazón. Y eso fue exactamente lo que hizo. No se puso a pensar ni por un segundo lo que estaba haciendo. Sin embargo, ella era feliz, porque ahora sí podía regresar a casa y darle los ingredientes a su mamá. María Marimacha, ya más tranquila, le entregó a su mamá los ingredientes y le pidió disculpas por haberse tardado tanto. Su mamá no la cuestionó. Se puso inmediatamente a hacer la comida. Todos en su casa disfrutaron de ese rico platillo, a excepción de María, quien estaba muy cansada como para comer. Se fue a su cuarto y se tiró en su cama, quedando profundamente dormida. Las horas pasaron y cuando María despertó, se dio cuenta que no había nadie en su casa. Su madre había dejado una nota donde le explicaba que habían salido y no la habían despertado porque querían que descansara. Apenas estaba terminando de leer la nota
cuando de pronto una voz tenebrosa rompió el silencio. Unos gritos de lamento, de desesperación. María Marimacha, devuélveme mi corazón. María Marimacha, devuélveme mi corazón. Pensó inmediatamente en su tío y se fue a encerrar a su cuarto, pero los gritos seguían. María Marimacha, y se escondió en el ropero, pensando que así corazón. se libraría del fantasma de su tío. María Marimacha, pero los gritos aún se escuchaban. Poco tiempo después, la familia regresó a casa. Su mamá fue a buscarla a su recámara y no la encontró. Su familia entera revisó la casa y María no aparecía. Su mamá pensó que al ser María tan traviesa, estaría riéndose de ellos dentro del ropero. Y regresó a la recámara y al abrirlo, encontró una escena que nunca se le borrará de la memoria. La señora encontró a su hija dentro del ropero, muerta, con su corazón sangrando en la mano, sin poder comprender siquiera tan horrible muerte. María Marimacha se había arrancado a sí misma el corazón. A veces, cuando somos pequeños, hacemos cosas sin pensar en las consecuencias. Y a veces, son las mismas consecuencias las que pueden llevar a arrancarte el corazón. A la altura de la noche, al igual que en el resto de la historia, no se puede definir o dar una definición exacta de lo que es un fantasma. Sigue siendo, al igual que el mismo espíritu, para la ciencia un gran misterio, que quizá con mucha suerte, cuando la psicología y la ciencia unan lazos, se pueda descifrar. Al fin de todo, ¿qué es un fantasma? Como ya lo narraba la vetusta película mexicana El Espinazo del Diablo, un fantasma es un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Pero queridos amigos, lo que importa esta noche es ¿qué es para ustedes un fantasma? No hay tiempo para más. Nos despedimos hasta el otro miércoles en La Puerta al Misterio, abriendo paso a lo desconocido.